Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, bienvenidos a la Escuela Superior de Arquitectónico de Tula. Mi nombre es Iván Trápaga y la lección de hoy, el tema será el freudomarxismo. El freudomarxismo es una teoría psicológica que vincula la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud y la teoría social de Carlos Marx. Como tal síntesis, tiene un resultado teórico cuyo principal exponente fue el doctor Wilhelm Reich, quien a partir de 1920 inicia sus trabajos de psicoterapia en la ciudad de Viena, Austria. Wilhelm Reich se introduce en el Círculo Internacional de Psicoanalistas de Viena, trabaja a las órdenes o junto a su líder Sigmund Freud, pero desde un inicio toma una perspectiva social, incluso socialista, en su mirada, en su perspectiva psicoanalítica. Un segundo tiempo de esta corriente psicológica se da lugar sobre los años 50. En 1955, otro exponente tardío de la corriente, Herbert Marcuse, otro alemán, miembro de la Escuela Filosófica de Frankfurt, retoma las ideas, los planteamientos iniciales de Wilhelm Reich al escribir el libro Eros y Civilización. De esta manera tenemos los dos principales exponentes teóricos de la corriente. Aún así, también ambos influyeron notablemente en su realidad social con estas teorías. En un primer momento, Wilhelm Reich se debe trasladar de Viena, dejando sus psicoterapias y sus planteamientos teóricos por conflictos con Freud y otros miembros de este círculo psicoanalítico inicial, para trasladarse a Berlín. Se afilia al Partido Comunista Alemán y allá trabaja desde la Sexpol. La Sexpol, que es la Asociación para una Política Sexual Proletaria, inicia clases de higiene sexual entre los afiliados a los sindicatos comunistas y socialistas en la ciudad de Berlín. Es el planteamiento de la aplicación social más radical y extensa que se ha realizado desde el freudomarxismo, ya que hasta 200.000 obreros, 200.000 personas tomaban estas clases o estos talleres de formación sexual después de su trabajo. En el segundo tiempo, la influencia social del freudomarxismo dio lugar a ciertas actitudes dentro del movimiento estudiantil del 68, el 68 europeo en particular, dando lugar a cuestiones o discusiones sobre el amor libre, sobre la sexualidad libre y sobre otras prácticas de higiene sexual. Bien, la teoría que Wilhelm Reich plantea se inicia con sus lecciones o con sus sesiones, más bien, de psicoterapia. La psicoterapia inaugurada por Reich se denomina vegetoterapia, ya que considera que, teóricamente, la represión sexual, o la represión más claramente libidinal, sexual, se queda retenida en el cuerpo, al ser una energía biofísica, y da lugar a ciertas taras, a ciertos problemas, molestias, contracturas corporales. Las psicoterapias que dirige Wilhelm Reich inician con masajes, con abrazos, con un tratamiento directo, no a la psique. No es una terapia verbal, netamente, sino que procuran que destrabemos nuestros conflictos corporales que están originados por una represión mental, por una represión de nuestros deseos eróticos. Y nos da paso este planteamiento inicial que une cuerpo y psique a un conflicto posterior con Sigmund Freud, teórico. ¿Cuáles son el conflicto que se crea con Freud? Primeramente, Wilhelm Reich niega la universalidad del complejo de Edipo. Quizás ustedes ya habrán escuchado seguramente a qué nos estamos refiriendo. En un segundo término, también plantea la negación del superyo
como una causa de la represión. Para Reich, el superyo es sencillamente un efecto de una educación represiva sexual y no la causa que la fomenta. Para Reich, por lo tanto, el carácter, es decir, nuestra personalidad, no sería en sí una construcción entre el yo y el superyo, entre el yo y su mundo exterior, la sociedad, la cultura a la que todos pertenecemos, sino se tratarían de las manifestaciones más intensas de una psicopatología, de una neurosis. El carácter está inserto dentro de los mecanismos de defensa que el yo plantea en las terapias psicoanalíticas. Y es a partir de aquí donde inicia la creación teórica propiamente del freudomarxismo. Otra de los conceptos que manejaría Reich y asume esta corriente es el concepto de orgasmo. Para Reich, el orgasmo es la principal fuente curativa de nuestra psique. Todo problema, toda neurosis, toda psicopatología tiene sanación, tiene su origen en una represión sexual. Las neurosis se plantean en psicoanálisis de dos tipos, principalmente. Una que sería psiconeurótica, que está originada en la infancia, en cuestiones de represión sexual libidinal de la infancia, y otra fase actual, que serían las represiones ya en edad adulta, en la fase genital, que tenemos de nuestros instintos o de nuestros deseos sexuales. Esta segunda neurosis, provocada por la represión de nuestros deseos sexuales en la edad adulta, es la que se puede tratar por el orgasmo. Es decir, para decirlo sencillamente, Wilhelm Reich plantea el orgasmo como terapia curativa de nuestras neurosis. El orden natural es dar rienda suelta, liberar nuestros instintos, nuestras necesidades libidinales, eróticas, para así evitar en la mayor medida unas neurosis futuras. ¿Sí? Pero ¿cuál es el origen de la represión sexual? ¿Cuál es el origen de la neurosis? El orden moral. El orden moral, y aquí entramos ya con la combinación con el marxismo, está vinculado con el sistema de producción capitalista. Decirlo muy simplemente, es el capitalismo, es la sociedad la culpable, el origen de nuestras neurosis. El orden moral está opuesto al orden natural. El orden natural nos indica que demos salida a nuestros deseos de amor, mientras que el orden moral restringe esta sexualidad. ¿Para qué? Según Reich, esta represión de la sexualidad tiene como fin tener individuos más vulnerables y más sumisos, creando personas que se acostumbren a la autoridad. Esta sería la función dentro del capitalismo de la represión sexual, originada por el mecanismo, el dispositivo de la familia patriarcal monógama, en la que el pater familias, tomaría la función de la autoridad, el papel de la autoridad, creando personas en sus hijos y sus esposas, o su esposa, completamente sumisas, en unos explotados sexuales, en palabras técnicas de Wilhelm Reich. Otra de las cuestiones o conceptos importantes de Reich sería el término economía sexual. La economía sexual está refiriéndose a un futuro estadio de la humanidad, en el que ya emancipados del orden moral y de las cadenas de la explotación laboral, de la explotación económica, se regularía de forma diferente nuestra sexualidad para que se le diera libre salida a nuestros deseos. Esta economía se puede resumir en una mínima y laxa regulación de nuestra sexualidad. Cuantas menos normas y más flexibles existan para regular nuestros instintos eróticos, mejor estaremos más cerca de una sociedad más libre. Es básicamente la economía sexual. Por último, quisiera plantear algunos de los vínculos, de los paralelismos o similitudes que tenemos entre el marxismo y el psicoanálisis. Aunque son teorías
aparentemente opuestas, podemos encontrar algunos puntos de contacto. En primer lugar, que es tal como se pensó desde los freudomarxistas, el psicoanálisis nos puede dar la respuesta a las razones las condiciones subjetivas de la revolución. ¿Sí? Esto es, ante la observación de que, a pesar de que existen condiciones objetivas, por ejemplo, pobreza, desigualdad social, las personas, no se rebelan, no se levantan, ante su situación, el psicoanálisis, según Reis, daría respuesta a las condiciones subjetivas por las que no hay una revolución. Es decir, esta introducción de la ideología patriarcal que crea gente sumisa, acostumbrada a obedecer a una autoridad, simbolizada en el paterfamilias, sería parte de esa dominación que impide un levantamiento o un cambio social. Por otra parte, los objetivos del psicoanálisis y del marxismo tienen alguna similitud. Podemos ver que en ambos casos se busca la emancipación, la liberación de las personas. En el psicoanálisis, la liberación de nuestras neurosis y de nuestras represiones que nos mantienen en una situación patológica. Y en el caso del marxismo, la liberación de las condiciones de producción, el reparto de la propiedad y las condiciones en las que se produce la producción, es decir, la relación entre explotadores y explotados. Por sus medios, psicoanálisis y marxismo toman en ambos casos conciencia de la represión de los individuos, de las masas, y de las relaciones de poder, cómo se establece. Desde una perspectiva dinámica, tendríamos que en ambos casos se produce una dialéctica. En el caso del psicoanálisis freudiano, esa teoría habla de la dialéctica entre el yo y el superyo. ¿Sí? Mientras que en una oposición constructiva, mientras que en el marxismo veríamos la dialéctica establecida en la lucha de clases, entre los que tienen y los que no tienen los medios de producción. Ambas teorías también están muy empapadas por el evolucionismo histórico, ya que establecen diferentes estadios o etapas de la psique y de la sociedad, según aprenderemos. Y, por último, encontramos que tanto el marxismo como el psicoanálisis plantean que bajo la superficie del individuo o de las sociedades encontramos algo oculto, que es la base, el origen de esa superficie. En el caso del marxismo, es la infraestructura económica o tecnoeconómica la que sostiene una superestructura social, como puede ser la cultura, parte de esa superestructura. Y en el caso del psicoanálisis, bajo el consciente, bajo la apariencia de nuestro yo, de nuestra personalidad, encontramos todo un mundo del inconsciente oculto, pero que tiene sus manifestaciones que condiciona nuestra personalidad, nuestra apariencia, nuestro yo. Gracias.